La región de Magallanes de Chile está marcada por la industria petrolera, donde Tierra del Fuego cumple un rol fundamental. Entre los años 1949 y 1962, la Empresa Nacional del Petróleo ENAP abrió 5 campamentos petroleros en la zona: Manantiales, Clarencia, Culén, Puerto Percy y Cerro Sombrero. El objetivo era concentrar las actividades productivas y habitacionales de los trabajadores en un mismo lugar. Actualmente todos se encuentran abandonados a excepción de Cerro Sombrero. Acompáñanos a conocer sobre el campamento abandonado de Puerto Percy y sobre Cerro Sombrero, bajo la visión de sus habitantes, en este nuevo episodio de Ruta del Fin del Mundo. Quisimos hacer una parada express acá en Puerto Percy para contar un poquito de la historia. Igual vale la pena venir a conocer un poquito de esto. La verdad es que yo no tenía idea que existía. Tampoco. Y hay mucho viento. Sí, no, la verdad es que el viento es muy fuerte, así que de hecho queríamos grabar con el dron, pero no pudimos porque es demasiado el viento, entonces capaz que termine en medio del mar. Puerto Percy fue un pueblo construido en la década del 50 en el territorio chileno de Tierra del Fuego y estuvo habitado por trabajadores de la empresa ENAP y sus familias, ya que contaba con todo lo necesario para poder llevar una vida cómoda. Fue importante porque aquí extraían el petróleo en la época de la fiebre del oro, pero en la actualidad está abandonado porque sus pozos se encuentran secos. Solo queda la memoria de la vida de sus antiguos pobladores y casas en mal estado azotadas por el fuerte viento de la zona. Lo que se ve aquí era como un gimnasio. Si se fijan ahí se pueden apreciar las líneas marcadas de la cancha, que probablemente había una cancha de básquetbol y de fútbol, una multicancha en realidad. Entonces este era el gimnasio donde venían a hacer deporte aquí. Y allá al fondo se puede ver los restos de lo que eran las duchas, ¿sí? Lo que eran los camarines y el baño. Bueno, lo que podemos ver acá es lo que fue una gasolinera, una estación de gasolina, de petróleo. Y está totalmente dañado por la corrosión, ¿cierto? Y también por el tema del viento, que no sé si se puede escuchar. El viento acá es muy, muy fuerte. Probablemente mucha gente que vivía acá se fue a vivir o a Porvenir o a Cerro Sombrero. Son las localidades que están más cerca de este lugar. Estos lugares no me gusta visitarlos mucho porque me da pena. Es como triste ver que algo tuvo vida en un momento y ya no hay nada. Me pongo a pensar como en la gente que quizás vivió aquí o los nietos de las personas y no sé, es como triste. Está bien conservado dentro de lo posible, porque con el viento igual se han caído los techos, se han quebrado los vidrios, pero están ahí las estructuras, pues están las casas, lo que creemos que es un colegio y bueno, la parte ya un poco más industrial.
Vamos camino a Cerro Sombrero y al parecer la carretera está pavimentada. Que supuestamente son 2 horas hacia allá. Esperemos que siga la carretera así para no llegar tan tarde. Estamos acá con, ¿cuál es tu nombre? Danae. Ya, Danae vive en Cerro Sombrero. ¿Hace cuánto vives acá? Yo vine a vivir más Cerro Sombrero en septiembre del 2017. Ya, tú me contaste que eres de Chillán. Originalmente nacida en Chillán. Sí. Ya. ¿Y qué te trajo a vivir acá? Básicamente, siguiendo a mi pareja, somos veterinarios, nos conocimos estudiando en Valdivia, casi ya saliendo de la carrera. Y bueno, ahí estuvimos viviendo un tiempo en Valdivia. Yo soy del área de menor, yo me dedico a la cirugía por esa zona. Entonces estaba haciendo mi residencia y él se vino a Punta Arenas, porque esto vino a ser un trabajo como por temporada y las cosas se dieron y nos terminamos quedando finalmente acá en Magallanes. Primero llegamos acá a Tierra del Fuego a Sombrero como turistas. Nosotros íbamos a conocer las pingüineras de Pingüino Rey, el Parque Pingüino Rey, y pasamos por acá por el pueblo, por Sombrero, y yo lo encontré bonito. Y dije, mira, parece una maqueta. Y él me dijo, ¿sabes qué? Aquí tienen un frigorífico y hay un veterinario que trabaja acá. No sé si habrá cupo. Y yo le dije, bueno, preguntó y efectivamente hubo una vacante y terminó quedándose acá y nos vinimos juntos a vivir. Estuvimos viviendo. Primero teníamos que quedarnos en Porvenir un tiempo porque no estaba todavía la vacante y ya después nos vinimos a vivir definitivamente acá a Cerro Sombrero. ¿Y cómo es la vida acá? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos acá una semana y vimos que no hay mucho movimiento. Acá la gente se junta o cada uno vive su vida. Sí, es una cultura distinta. Porque, bueno, en Valdivia yo igual estaba acostumbrada a que uno sale, hay más vida nocturna, todavía llevamos una vida un poco universitaria en ese momento, entonces igual estábamos más acostumbrados a eso. Y cuando nos vinimos a vivir acá a Magallanes, nos dimos cuenta de que básicamente al final es más que nada por el frío, por la nieve y las condiciones climáticas. La gente es de juntarse en espacios, pues en casas o en pub. Entonces es una vida mucho más cercana con la gente. Claro. Y aquí hemos empezado a conocer gente que terminaron siendo nuestros amigos. Y básicamente así vivimos. Trabajar, nos juntamos, tomamos algo, pedimos algo para comer. Se come mucho acá. Se come llevo 6 años viviendo y son 15 kilos casi extras que tengo ya. Entonces, sí, básicamente la vida es esa, tranquila, se come, se junta, se pasa bien. Así que ha sido una experiencia por ahora bastante entretenida. Quizás quién sabe qué nos depara aquí el futuro, porque de todas maneras nosotros no tenemos como la conciencia de que nos vamos a quedar aquí definitivamente. Nosotros igual somos medios errantes, nos gusta ir conociendo, viviendo. Entonces, igual ahora en el futuro se viene que nos vamos a Puerto Natales a vivir. Entonces, pero nos gusta Magallanes en general. La vida acá es distinta, es tranquila, se vive bien, se vive cómodo, por lo menos para nosotros ha sido una buena experiencia y hemos conocido a gente muy buena, muy bonita. Entonces sí, ha sido una experiencia muy linda. Parte buena es que todavía, por ejemplo, los niños que vienen acá dejan sus bicicletas afuera, la gente deja las llaves en la puerta de su casa, tú golpeas más que nada por cordialidad, por educación, pero las puertas siempre están abiertas acá. Entonces todavía uno se aleja un poco de la realidad del resto del país, de la delincuencia, de los desastres. Todavía nosotros estamos en una especie de burbuja, entonces
por el momento ha sido una grata experiencia, sobre todo con la pandemia. Nosotros acá estuvimos súper tranquilos, súper seguros, entonces fue grato por lo menos vivirlo acá. Las desventajas es que estamos, como en toda isla, estamos aislados cualquier cosa, sobre todo acá en Cerro Sombrero, pensando en que el pueblo más grande, comillas, es Porvenir y estamos a 120 kilómetros y ya después todo tiene que derivarse a Punta Arenas, sobre todo por el tema de salud, el tema de educación, tampoco hay muchas oportunidades para los más chicos. O sea, no es que no haya poca oportunidad, aquí hay hasta octavo básico, tienen que irse después, entonces eso es un tema para las familias igual súper importante porque la mayoría tiene que irse de acá cuando el niño entra primero medio, entonces eso es una de las desventajas, de las mayores desventajas. Y considerando que dependemos del clima, nosotros acá tenemos mucho viento y con viento los cruces se cierran, barcazas no salen y aquí quedaste. Hay que acostumbrarse, uno se acostumbra y al final es como aprendes a vivir de una manera no tan acelerada. Si tienes, por ejemplo, que tomar un avión, aprendes que tienes que ser precavido y mirar el tiempo y si no viajar un día antes para no estar justo, aprendes a no estar corriendo. Oye, y en el tema de, por ejemplo, eso cuando no hay cruces, el tema de los alimentos. Mira, la verdad es que yo de los años que he vivido acá no he vivido como desabastecimiento. Siempre obviamente está el susto principalmente de la benzina, cuando hay paros de camioneros, todas esas cosas como que se llegan acá igual. El tema de los movimientos sociales igual llegan acá. Pero como sí, así como de no encontrar qué comer o no encontrar confort o la locura, así como no, nunca nos ha pasado. Siempre se encuentra. Siempre hay abastecimiento, aparte que la gente acá no tiene el concepto de como de acaparadora, entonces se vive en comunidad. Se comparten las se cosas. comparte, se dice, ¿sabes qué? En tal lugar llegó, no sé, mercadería, llegó esto, nosotros tenemos esto, entonces como que se vive más, hay más comunicación. Sí. Cerro Sombrero fue construido entre 1958 y 1961 para crear la infraestructura necesaria para los trabajadores que extraían petróleo del pozo Manantiales. Prosperó en el tiempo hasta ser municipio de la comuna de Primavera y fue declarado monumento histórico. Actualmente viven ahí alrededor de 700 personas, pero recibe visitantes de varios lugares por su ubicación estratégica y porque cuenta con diferentes comodidades. Bueno, llevamos toda la semana acá en Cerro Sombrero porque nos quedamos aquí para trabajar en la semana y después queremos ir a Pampahuanaco. Sí, caleta amarilla. Llegar hasta al fin de la carretera de los Pichinos. Sí, un pueblo bastante pequeño, pero tiene sus cosillas. Entre ellas, lo que más nos interesa a nosotros es que tiene un baño público. Oh, maravilloso. Entonces, con ducha, con agua caliente y todo, entonces uno puede ir a ducharse si quiere. Sí. Pero lo que sí ahí después les vamos a comentar una anécdota que me ocurrió a mí en el baño con una persona que no tenía un buen día, parece. Con lo que cuenta Cerro Sombrero es con un hospital, un cine, que creo que hay que pedir como hora para entrar, lo que nos comentaron, hay que pedir permiso. Tiene negocio, pero un poco caro. Claro. El otro día yo fui a comprar pan, bueno, el pan igual es barato, me salió como 720 pesos, 7 panes, y vi una leche de litro como casi a 2.000 pesos, o 1.800, igual caro. Sí, que igual es costoso por el tema de que igual queda bien aislado. Sí, en Australia. Entonces, claro, tienen que traer las provisiones desde Punta Arenas o desde lugares que igual están lejos de acá. Entonces, por eso es más que nada el precio. Pero También tiene gasolinera. sí, tiene gasolinera, tiene colegio, jardín infantil y todas esas cosas. También lo importante acá es que este es como uno de los últimos que van quedando activos, como uno de los últimos, ¿cómo se llaman? Campamento. Campamentos
porque antiguamente existía el Puerto Percy, que era un campamento también. Que es el que visitamos recién. Sí, y Cooler, que ahí no hemos ido. Pero ahí ya como ya no podían extraer más petróleo, decidieron, la gente decidió venir acá. Bueno, aquí estamos afuera de la sala de cine, que está cerrado, pero hay como un pequeño museo acá. Por ejemplo, ahí se puede ver una de los proyectores que ocupaban no sé si se puede apreciar ahí, es uno de los proyectores que ocupaban en el campamento Percy. Y acá se pueden ver unos proyectores bien antiguos, un poco de historia de esta sala de cine que hay acá en Cerro Sombrero. Bueno, aquí estamos con otra persona que vive acá en Cerro Sombrero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Patricia Briceño y vivo aquí en Cerro Sombrero hace como 36 años, más años. Más de 36 años. Sí, más de 36 años. Sí. Porque mi edad no te la voy a decir. No hay problema. Uh-huh. Y bueno, ella tiene un puesto aquí en Cerro Sombrero donde venden artesanía. Bien bonito. Nosotros acabamos de comprar una boina y un gorro de lana. Así que queríamos que nos contaras un poco algo que nos quieras contar sobre este lugar. Lo que te parezca interesante. ¿De acá de Tierra del Fuego? Sí, de Tierra del Fuego, de Cerro Sombrero. De Cerro Sombrero. Bueno, Cerro Sombrero es un pueblo muy pequeñito y muchas actividades no hay. Bueno, hay más actividad ganadera y del petróleo. Hay un colegio igual, el colegio llega hasta octavo básico, entonces los niños de ahí tienen que irse o a Porvenir. El único medio para ir a Punta Arenas es la barcaza. Hay un proyecto todavía, tenemos un aeródromo, pero eso ya está como casi listo, como para, igual de repente uno lo necesita porque una emergencia, sí. Pero también hay para evacuar enfermos, ponte tú un helicóptero. Este lugar es pequeñito, es tranquilo, nosotros vivimos, aquí no hay taxi, no hay colectivo, todavía se puede vivir tranquilo. Y bueno, el 25, este fin de semana va a haber una jineteada, se hacen hartas actividades. La jineteada viene gente de Punta Arenas, de la parte argentina igual. Es precioso, eso deberían haberse quedado a verlo ustedes. ¿Y qué es una jineteada para la gente que no sabe? Vienen los ovejeros con sus perros, ¿ya? También hay bailes igual de la Argentina, ya. ¿cierto? Es bonito. Yo una vez que fui, sabes que había una persona argentina y van hablando, hacen unas payas, domadura de caballo, ¿cierto? Hacen un asado, se hace un asado, una comida, son 2 días, una peña folclórica igual. Es un evento grande. ¿Ya? También acá vienen muchos artistas, sí, vienen gente. Hay un tiempo donde en el mes de octubre se hace el Festival Ranchero, y igual traen artistas, y viene harta gente. Es bien entretenido vivir acá. El Caruquinca, que son carreras de autos igual. Yeah. ¿Sí? Hay harta actividad. Este lugar, como tú puedes ver, este es un lugar nuevo. Esto está hace como 3 meses. Yeah. Hacía falta un lugar así porque tienen, por ejemplo, se va a habilitar la cafetería, ¿cierto? Yeah. En realidad tenemos un espacio para nosotras porque a mí siempre fue mi pasión tejer. Yeah. Entonces ya tenemos un espacio más o menos donde tú puedes, no sé, juntarnos un rato, viene gente, vienen muchos turistas, sí. Porque en este tiempo, entre diciembre, enero, febrero, antes de la pandemia se llenaba de turistas, y ahora, no sé si tú viste, abajo hay un camping igual, se llena de vehículos, sí. Quería saber un poco si ha cambiado mucho esto a lo largo del tiempo. O sea, si antiguamente era muy distinta la vida acá como es ahora. Nos comentaban también por ahí que en estos campamentos como que estaban muy marcadas las clases antiguamente. Sí, mira, es que lo que pasa es que
antigua. Yo te digo, cuando yo era niña, vivía pura gente de ENAP Ya. en los campamentos. Y después con el tiempo, porque mi papá me contaba igual que él cuando era joven, ellos tenían sus dormitorios, ponte tú, y nadie iba a hacer el aseo, entonces empezaron a llegar empresas contratistas Ya. que trabajaban para ENAP y que trabajan ahora para ENAP. Y bueno, en Cuyen no pasaba eso, en Cuyen éramos todos unidos. Acá en Cerro Sombrero habían, sí, después, tú sabes, la gente clasista, pero no se notaba tanto. Aquí habían olimpiadas, pero olimpiadas de nosotros mismos. Juegos de palitroque, de natación. Pero era diferente. Bueno, la vida antes era diferente. Ahora la gente vive en sus casas, encerrado en sus casas, la mayoría, como en todos lados, yo creo, ¿cierto? Hay menos contacto ahora. Sí, y también, no sé, ustedes vieron, todas estas casas que están acá, están habitadas, pero por trabajadores. Ah, ya. 1, 2, 3 trabajadores que viven en las casas, pero no viven con las familias. Ellos trabajan 7 días y se van, trabajan por un sistema de rol. Y en la parte de arriba de Cerro Sombrero, ahí está la población. Ya. Y ahí vivimos. 50 familias más o menos. Pero lo que era antes, la población de aquí abajo, se fueron todos los pobladores. Ya. Quedaron solamente trabajadores. Entonces, no hay tanto niño, tantas familias. Antes existía más el clasismo porque había muy poca familia particular. Ya. Ahora lo que más hay, somos particulares. Somos, digo, porque yo ya no soy hija de Enapino. Mi papá era de Enapino, yo nada que ver. Entonces, y casi todos trabajan para ENAP. Son empresas contratistas. Ya. Sí, y hay gente igual que vive arriba, pero trabajan en el campo, porque aquí hay mucha gente que trabaja en el campo. Tema de ganadería y cosas así. Exacto, en las estancias. Oye, aprovechamos de comprar estos gorritos acá en el puesto de artesanía de Cerro Sombrero. Son hermosos. Están bien bonitos, así que nos llevamos un recuerdo de Tierra del Fuego. Bueno, como les contaba al principio, pasó un momento un poco desagradable acá en los baños. Lo que pasa es que el baño tiene una sola ducha, los baños públicos. Entonces, claro, la gente va, se ducha y hay algunos esperando la ducha también. Entonces, el tema es que el otro día me fui a duchar y había otra persona duchándose antes. Así que me puse a esperar y esperar. Y pasaron como 20 minutos. Y dije, oye, ya igual ya pasó harto tiempo. Entonces le dije así como, amigo, te falta mucho. Y me contestó en inglés, o era de Estados Unidos, parece el tipo. El tema es que ya sí, se siguió duchando, pasaron como 5 minutos más y se empezó a lavar los dientes dentro de la ducha. Oye, dije, ya, tanto que se demora. Entonces le dije, amigo, estamos esperando acá. Esto se va a poner feo. Y el tema es que apagó la ducha y salió como súper ofuscado, así como a pegarme, porque me dijo así como esto no es un hostal, es un baño público. Me dijo así en inglés. Y yo le dije, sí, pero hay gente esperando acá, pues, hay que tratar como de tener más respeto igual por los demás y ducharse en un tiempo prudente. Pues si uno en 10 minutos se puede duchar y así no deja esperando a la gente tanto tiempo. Y el tema es que como que se enojó y me dijo un par de chuchadas en inglés. Y al final como que yo le dije, ok, y entré al baño nomás y cerré para evitar conflictos. Pero sí, igual fue como malo, así como penca, como no hagan eso en realidad, porque si es un baño público, un baño en un hostal o un baño donde va más gente a esperar la ducha, igual uno tiene que ser consciente y ducharse en un tiempo prudente. O sea, al menos eso creemos nosotros.